Bueno, pues una vez que conocemos la ecuación de la recta, ahora tenemos que saber más cosas sobre las rectas. En este vídeo vamos a aprender a estudiar la posición relativa de dos rectas. Veamos en qué posiciones pueden estar dos rectas. Dos rectas pueden ser paralelas y distintas. Si son paralelas, sus direcciones son linealmente dependientes. Eso quiere decir que sus direcciones han de ser proporcionales. Pero como son paralelas, no tienen ningún punto en común y las dos rectas están situadas en un mismo plano. Pueden ser paralelas y coincidentes, no he puesto ningún gráfico porque es obvio, son la misma recta y ya está. Pueden ser secantes o también decimos que se cortan. Dos rectas secantes tienen sus direcciones linealmente independientes, eso quiere decir que no son proporcionales, pero lo que sí tienen es un punto en común, el punto de corte. Y además, dos rectas secantes están en el mismo plano. Y por fin aparece una nueva posición, que son las rectas que se cruzan. Fijaos, las rectas que se cruzan tienen direcciones independientes, las estáis viendo ahí, no son proporcionales, pero no están en el mismo plano ni hay manera de meterlas en el mismo plano. Eso quiere decir que es imposible que tengan ningún punto en común. Entonces, sin puntos en común tenemos las paralelas distintas y las que se cruzan. Con direcciones linealmente dependientes tenemos las paralelas distintas y las coincidentes. Con puntos en común tenemos las coincidentes con infinitos puntos en común y las secantes solo con un punto en común. Y con direcciones independientes tenemos las que se cortan y las que se cruzan. Más o menos espero que tengáis la idea en la cabeza. Paralelas distintas, que son estas. Paralelas iguales, que no hay gráfico. Secantes, que son estas. Y rectas que se cruzan, que son estas. Vamos a ver ahora cómo podemos estudiar todo esto con las ecuaciones de las rectas. Todo el estudio que yo voy a hacer, las rectas van a estar en sus formas paramétricas. Y si las tuviéramos en otro tipo de ecuación, lo primero que tendríamos que hacer es encontrar la ecuación paramétrica de las rectas. En primer lugar, si los vectores directores son paralelos, si son proporcionales, las rectas sabemos que son paralelas. Entonces, cuando U1 dividido entre V1 sea lo mismo que U2 dividido entre V2 y que U3 dividido entre V3, las rectas son paralelas. Ahora la cuestión es saber si son paralelas coincidentes o paralelas distintas. Para eso lo que hacemos es que tomamos un punto de la primera de las rectas, de la recta R, y comprobamos si está en S. Si un punto de la recta R está en S, porque todos los puntos de la recta R van a estar en S, entonces son coincidentes. Y si no está en S, entonces no van a tener ningún punto en común y van a ser paralelas distintas. Imaginemos ahora que los vectores directores no son proporcionales, es decir, que U1 partido por V1, U2 partido por V2 y U3 partido por V3 no son iguales los tres cocientes. Entonces sabemos que las rectas o bien se cortan o bien se cruzan. Y ahora voy a intentar razonar esto más o menos despacio. Para saber si las rectas se cortan o no se cruzan, en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es resolver el sistema de ecuaciones que me da al igualar la recta R con la recta S. Por cierto, una precaución. Nunca le vamos a llamar cuando intentemos resolver este sistema al parámetro de la misma manera, porque nos vamos a armar un lío que para qué. Si aquí el parámetro se llama T, pues en la otra que se llame, por ejemplo, S. Entonces, lo que yo estoy intentando es resolver este sistema. Este es un sistema que tiene una, dos y tres ecuaciones, pero solo tiene una y dos incógnitas. Entonces ya sabemos, para que un sistema de tres ecuaciones con dos incógnitas sea compatible, determinado, lo que tiene que ocurrir es que el rango de la matriz ampliada sea 0, sea 2, es decir, que el determinante de la matriz ampliada sea 0. La matriz ampliada, ¿quién la forma? La forma el vector U1, U2, U3, el vector V1, V2, V3 y los términos independientes que van a ser A1 menos V1, A1 menos B1, A2 menos B2 y A3 menos B3. Entonces, si este determinante es 0, este sistema tiene solución. Y si ese sistema tiene solución, las rectas se cortan. Si este determinante es distinto de 0, ese sistema no tiene solución, las dos rectas no tienen ningún punto en común y por tanto se cruzan. Vamos a ver todo esto con varios ejemplos. Bueno, en primer lugar un resumen. Si U1 partido por V1 es igual que U2 partido por V2 igual que U3 partido por V3,
las rectas o son paralelas o coinciden. ¿Cómo sabemos si son paralelas o coinciden? Tomamos un punto de la primera de las rectas. Si está en la segunda, son coincidentes. Si no está, son paralelas distintas. Y si los vectores no son proporcionales, porque estos tres cocientes anteriores no son los tres iguales entre sí, sabemos que las rectas se cortan o no se cruzan. Entonces tenemos que calcular un determinante que está formado por el primer vector director, el segundo vector director y la diferencia de las coordenadas de los puntos por los que pasan las rectas. Si ese determinante es cero, las rectas se cortan, y si ese determinante es distinto de cero, las rectas se cruzan. Vamos ahora sí a verlo en unos ejemplos. Imaginemos que tenemos estas dos rectas, R y S. El vector director de R, menos 5, 1, menos 1. El vector director de S, 10, menos 2 y 2. Claro, 10 dividido entre menos 5 son menos 2. Menos 2 dividido entre 1 también son menos 2. Y 2 dividido entre menos 1 también son menos 2. Es decir, que son proporcionales. Si son proporcionales, las rectas o bien son paralelas o coinciden. ¿Cómo vamos a saber si son paralelas o coinciden? Cogemos un punto de la primera recta, de la recta R. ¿Quién es un punto de la recta R? Es 3, 2, 5. Y ahora ese punto 3, 2, 5 vamos a comprobar si está o no está en la recta S. ¿Cómo? Poniendo el 3 aquí, el 2 aquí y el 5 aquí. Entonces tenemos 3 igual a 1 más 10 no, 2 igual a 4 menos 2 no y 5 igual a 2 no. Si despejamos en la primera ecuación, nu vale un quinto, en la segunda nu vale 1 y en la tercera nu vale 5 medios. Eso quiere decir que ese punto no está en la recta S. Y si el punto A de la recta R no está en la recta S, eso es porque son dos rectas paralelas pero distintas. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos otra vez dos rectas R y S. Los vectores directores son menos 3, 5, 1 y menos 1, 1, 0. Como menos 3, 5, 1 y menos 1, 1, 0 no son proporcionales, como es obvio, entre menos 3 es un tercio y 1 entre 5 es un quinto, las rectas o bien se cortan o bien se cruzan. Entonces tenemos que calcular un determinante en el que ponemos en la primera columna el primer vector director, en la segunda columna el segundo vector director y en la tercera columna, ¿qué es lo que colocamos? Las coordenadas de un punto de la recta S. Un punto de la recta S es el punto 1, 0, 5, menos un punto de la recta R que es 2, 3, 0. Luego será 1 menos 2, 0 menos 3 y 5 menos 0. Es decir, que tenemos que calcular este determinante. Yo lo he hecho, me ha salido 14. Como este determinante es distinto de 0, la conclusión es que las rectas se cruzan. También podríamos estudiar la posición relativa de rectas en lugar de calculando determinantes, hablando en términos de rangos. Tenemos dos matrices, la matriz A que está formada por los dos vectores directores y la matriz ampliada que está formada por los dos vectores directores y la diferencia de las coordenadas de dos puntos por los que pasan ambas rectas. Vale, si el rango de A y el rango de AM es 1, las dos rectas coinciden. Si el rango de A es 1, pero el rango de la ampliada es 2, las rectas son paralelas. Esto sabemos por qué es. Si el rango de A y el rango de AM es 1, es porque estos dos vectores son proporcionales. ¿Vale? Y si además son iguales, quiere decir que el sistema tiene solución. Y si tiene solución, las rectas tienen puntos en común, tienen que ser coincidentes. Si el rango de A es 1, los vectores directores son proporcionales, pero si el rango de la ampliada es 2, el sistema no tiene solución. Eso quiere decir que las rectas no tienen puntos en común y por tanto serán paralelas. Por fin, si el rango de A es 2, los dos vectores son independientes y si el rango de la ampliada también es 2, el sistema es compatible determinado, por tanto las rectas tienen un punto en común, son secantes. Y si el rango de A es 2, pero el rango de la ampliada es 3, eso quiere decir que los vectores son independientes, pero las rectas no tienen puntos en común porque el sistema es incompatible. Por tanto, independientes y sin puntos en común, las dos rectas se cruzan.
Mi consejo es más bien que utilicéis el método anterior que este, pero no está nada de más saber información sobre rangos, porque además conecta los sistemas de ecuaciones, el álgebra lineal, con la geometría, las ecuaciones de las rectas. Y por fin tenemos que saber si dos rectas son secantes, cómo se busca su punto de corte. En primer lugar, tenemos que comprobar que efectivamente se cortan. Una vez que sabemos que se cortan, igualamos sus ecuaciones en forma paramétrica. Recordad que los parámetros se tienen que llamar distinto, que si no nos liamos muchísimo. Resolvemos el sistema de tres ecuaciones con dos incógnitas, que como ya sabemos que es compatible porque las rectas se cortan, vamos a usar solo dos ecuaciones, calculamos t y s. Y ahora con esos valores de t y s nos vamos a las rectas, sustituimos y eso nos da el punto de corte. Vamos a verlo en un ejemplo. Si yo tengo estas dos rectas, el vector director de la primera es menos 3, 5, 1, el vector director de la segunda es menos 1, 2, 0. Obviamente no son proporcionales, por tanto las rectas o se cortan o se cruzan. Calculamos el determinante colocando el primer vector director, el segundo vector director y la diferencia de las coordenadas de puntos, que serían 1 menos 2 menos 1, 0 menos 3 y 5 menos 0. Y este determinante resulta que es 0. Por tanto, las rectas ya sabemos que se cortan. Y ahora, una vez que sabemos que se cortan, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que resolver el sistema de ecuaciones que me da igualar la primera recta con la segunda recta. Si os fijáis aquí debajo, le he cambiado el nombre a los parámetros para no liarme, porque aquí se llamaba lambda en los dos sitios y aquí le he llamado al parámetro de la primera recta t y al parámetro de la segunda recta s. Entonces resuelvo este sistema para t y s, es muy fácil en esta ocasión porque aquí directamente me sale que t es 5. Y una vez que t es 5, si me vengo aquí, por ejemplo, y despejo s, me sale 14. Y ahora lo que puedo hacer es irme con t igual a 5 a esta recta y me queda 2 menos 15 menos 13. 3 más 25, 28 y 5. Y entonces me sale el punto de corte que es el menos 13, 28, 5. Pero también me habría podido ir con ese 14 a la otra. 1 menos 14 menos 13, 2 por 14, 28 y 5, que es 5. En cualquier caso he encontrado las coordenadas del punto de corte.